Esta es una escuela, por lo tanto, todo lo que veamos aquí debe ser analizado como lo es una clase, como analizaríamos un texto de estudio. Quizá tenga que ser visto una y otra vez para terminar de entender todo el mensaje que Dios quiere soltar. Por otro lado, es muy probable que aquí no digamos todo lo que el texto que les voy a leer ahora incluye. Así que sí o sí va a demandar que sigamos profundizando, sigamos estudiando esto que hoy solamente es el puntapié inicial. De hecho, es muy probable que les lea párrafos enteros para no obviar absolutamente nada de lo que fui recibiendo mientras preparaba esto que ahora quiero compartir con ustedes humildemente. Pero lo que voy a compartir, más allá de que seguramente ustedes van a encontrar muchos otros detalles, servirá de base para un análisis posterior, no solamente de este pasaje, sino aún de todo este tema del que venimos hablando acerca de la iglesia post-pandemia. Lo que quiero compartir con ustedes hoy, y a partir de este texto, incluye, en primer lugar, una visión del mundo actual. En segundo lugar, una visión de la iglesia que se espera que se manifieste en este tiempo y en el tiempo venidero, pero a corto plazo. Y también incluye una visión del resultado de esa manifestación. Pero quiero leerles el texto que ha inspirado todo esto, que les adelanto es un texto largo, pero bueno, estamos en una escuela y sería muy bueno que tengas ahí a mano cuaderno y virome y puedas ir tomando nota de tus impresiones más allá de lo que yo pueda decir, inclusive mientras leo el texto bíblico ya puedas ir anotando lo que el Espíritu Santo va dictando a tu corazón. El texto que te quiero leer comienza en el capítulo 27 de Hechos. Te voy a leer todo ese capítulo entero. Y también algunos versículos del capítulo que sigue. Pero más allá de ser un texto largo, es un texto interesante, es apasionante porque es la historia de lo que se llamaría el último viaje misionero del apóstol Pablo, que incluye un naufragio. Entonces, Hechos 27, versículo 1, dice que cuando se decidió que debíamos ir por barco a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Nos embarcaron en una nave de Adramitio que tocaría los puertos de las provincias de Asia. Al zarpar, iba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Un día después llegamos a Sidón. Julio trataba a Pablo con mucha deferencia y le permitía visitar a sus amigos para que lo atendieran. De allí desplegamos velas y navegamos a Sotavento de Chipre porque teníamos el viento en contra. Por las dudas, si no sabés qué significa Sotavento, yo tampoco lo sabía, pero fruto de esta investigación me enteré que se trata de cuando el viento viene de costado y no permite avanzar hacia la dirección que uno desea hacerlo. Por lo tanto, el barco tiene que ir zigzagueando para usar la fuerza del viento. Después de cruzar el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, una ciudad de Licia. Allí el centurión dio con una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Nuestra navegación fue muy lenta durante varios días y a duras penas llegamos frente a Gnido porque el fuerte viento nos lo impedía. Navegamos entonces a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Logramos costear con dificultad y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Pasaron muchos días, incluso el día del perdón, así que era muy arriesgado continuar con la navegación. Entonces Pablo les hizo una observación. Les dijo, amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas.
no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros. Pero el centurión no le hizo caso, pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Como el puerto era incómodo para invernar, casi todos acordaron zarpar de allí. Creían poder arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al noroeste y al suroeste, e invernar allí. Como empezó a soplar una brisa del sur, les pareció que el viento era adecuado, entonces levaron anclas y se fueron siguiendo la costa de Creta. Pero al poco tiempo, un viento huracanado conocido como Euroclidón dio contra la nave y la arrastró. Como no fue posible poner proa al viento, simplemente nos dejamos llevar por el viento. Luego de deslizarnos a sotavento de la isla llamada Cauda, con muchas dificultades pudimos recoger la lancha salvavidas, la cual fue subida a bordo y atada a la nave. Por temor a quedar varados en la arena, se arriaron las velas y la nave quedó a la deriva. Como éramos azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día se comenzó a aligerar la nave de su carga y al tercer día se arrojaron los aparejos, es decir, las herramientas que había en la nave. Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas y la fuerte tempestad nos seguía azotando. Así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo: amigos, ustedes debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida. Solamente se perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien sirvo y pertenezco. Y me ha dicho: Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Sin embargo, necesitamos llegar a alguna isla. 14 noches después de navegar a la deriva por el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros intuyeron que estaban cerca de tierra, así que echaron la sonda y esta marcaba una profundidad de 36 metros. Un poco más adelante volvieron a echarla y ya marcaba 27. Ante el temor de dar con algunos escollos, se echaron 4 anclas por la popa, esperando con ansias que amaneciera. Algunos marineros trataron de huir de la nave y aparentando que querían soltar las anclas de proa, echaron al mar la lancha salvavidas. Pero Pablo les dijo al centurión y a los soldados: si estos no se quedan en la nave, ustedes no se podrán salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras de la lancha y dejaron que ésta se perdiera. Comenzaba a amanecer cuando Pablo los animó a comer. Les dijo: ya van 14 días que ustedes están en ayunas y en compás de espera, no han comido nada. Yo les ruego que coman algo para mantenerse sanos, tengan la seguridad de que no van a perder ni un cabello de su cabeza. Dicho esto, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, luego lo partió y comenzó a comer. Entonces todos se animaron y también comieron. Los que estábamos en la nave éramos un total de 276 personas. Ya satisfechos, arrojó el trigo al mar y se aligeró la nave. Al llegar el día, no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa y acordaron hacer el intento de encallar allí. Soltaron las anclas y las dejaron en el mar. Soltaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y se enfilaron hacia la playa. Como encontraron un lugar de 2 corrientes, hicieron encallar la nave. Allí la proa quedó inmóvil y enclavada en la arena, pero la violencia del mar hizo pedazos la popa. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno tratara de fugarse nadando, pero el centurión quería salvar a Pablo. Así que les impidió su intento y ordenó que los que supieran nadar fueran los primeros en echarse al mar para llegar a tierra, y que los demás usaran tablas o algunos restos de la nave. Fue así como todos pudimos llegar a tierra y salvarnos. Capítulo 28. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta.
Allí los habitantes nos trataron con mucha amabilidad. Como estaba lloviendo y hacía mucho frío, nos recibieron a todos con una fogata que hicieron. Pablo fue entonces a recoger algunas ramas secas para echarlas al fuego, pero una víbora que huía del calor se le prendió de la mano. Cuando los lugareños vieron que la víbora pendía de su mano, se dijeron unos a otros: con toda seguridad, este hombre es un homicida, pues logró escapar del mar, pero la justicia lo ha alcanzado y no lo dejará vivir. Pero Pablo se sacudió la víbora y ésta cayó en el fuego sin que Pablo sufriese ningún daño. La gente esperaba que Pablo se hinchara o cayera muerto, pero como después de mucho esperar vieron que no le pasaba nada, cambiaron de parecer y lo consideraban un dios. En aquella isla, las propiedades eran de un hombre importante llamado Publio, quien nos recibió y amablemente nos hospedó durante 3 días. Y resultó que el padre de Publio estaba enfermo, tenía fiebre y disentería y estaba en cama. Pero Pablo fue a verlo y luego de orar por él, le impuso las manos y lo sanó. Cuando se supo lo que Pablo había hecho, otros de la isla con distintas enfermedades vinieron a él y también fueron sanados. En agradecimiento nos trataron con mucha amabilidad y cuando zarpamos nos llenaron de todas las provisiones necesarias. Después de haber estado 3 meses en la isla, nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había pasado el invierno allí y que tenía por insignia a los dioses Cástor y Pólux. Llegamos a Siracusa y allí nos quedamos 3 días, luego seguimos la costa y llegamos a Regio. Un día después tuvimos viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli, donde hallamos algunos hermanos, los cuales nos pidieron quedarnos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma. Cuando los hermanos supieron de nosotros, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y recuperó el ánimo. Al llegar a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte bajo la vigilancia de un soldado. Lo primero que este texto nos deja ver es que existe un objetivo, existe una meta, hay una visión que Dios le había mostrado al apóstol. Esa visión era llegar a Roma con el mensaje de Jesucristo. Esto obviamente que era estratégico, no solo que Roma era la capital del mundo conocido en aquel tiempo, sino que desde allí partían las rutas hacia el resto del mundo conocido. Una vez conocida Roma, todo el mundo se enteraría del Evangelio. Una vez, evangelizada Roma, todo el mundo se enteraría de ese Evangelio. Ya que el mensaje correría dentro de toda persona que salga de la ciudad hacia cualquier otro lugar del mundo. Quizá ustedes se acuerdan de cuando estudiaban historia, que en los años anteriores a toda la historia de la iglesia cristiana y aún de Jesucristo, Roma había trabajado mucho en establecer rutas desde Roma a todo el mundo conocido. Dios ya estaba preparando en aquel tiempo para que su mensaje corra rápidamente por rutas que estaban en muy buen estado. Ustedes saben que esas rutas hasta el día de hoy están ahí. Pero teniendo en cuenta que había un objetivo, es muy probable que haya habido momentos de confusión, de duda, de desorientación en todo el equipo que acompañaba a Pablo y en Pablo mismo. No hay un detalle así, pero imaginen ustedes la cantidad de días que estuvieron naufragando. Entonces, más allá de saber que había un destino donde debían llegar, es casi seguro que la confusión, la duda, la desorientación se había hecho presa de ellos. Todo se había destruido, el transporte hacia ese objetivo, el método con el cual Pablo llegaría a Roma, el sistema elaborado, si había una estrategia pensada, todo quedó absolutamente destruido, pero el objetivo seguía intacto. Además, había sido un objetivo soñado por el apóstol Pablo. Por supuesto que no era un sueño suyo, sino que era una visión que había bajado del mismo Señor Jesús, de Dios mismo, ¿no es cierto? Una visión que había sembrado en su corazón. Pero ese objetivo que seguía intacto
se estaba dando de una manera totalmente impensada. Como Dios cumple todas sus promesas, quiero simplemente detenerme un ratito en la historia para decirte esto, que lo que Él dijo sobre tu vida se cumplirá. Se cumplirá. Pero en el contexto de estos últimos tiempos que estamos atravesando, probablemente sea muy distinto a como lo esperabas, pero se cumplirá. Pablo y su equipo, y a pesar de las pérdidas, la confusión, el sufrimiento, siguió adelante con la visión, no perdió el objetivo, como les vengo diciendo. Dios mismo, además, se encargó de aclararlo en medio de la tormenta. En circunstancias como esas, ustedes saben, no sé si alguna vez estuvieron en una situación parecida a esta, pero solamente alcanza con imaginarse, ¿no? Que cada hora debe haber parecido una vida, una eternidad. Y pasaron allí más de 14 días. Es decir, cuando dice que habían pasado 14 días, ya llevaban otro tanto navegando. De todas maneras, las esporádicas apariciones de Dios sirvieron para recordarle a Pablo y a sus amigos que había un objetivo y que nadie moriría hasta alcanzarlo. Quiero que te grabes esto. Nadie moriría hasta alcanzarlo. Y aquí aparece una primera pregunta para nosotros, ¿no? Una primera parada reflexiva en medio de este mensaje o de este taller, como lo quieras tomar. La pregunta es, ¿cuánto sostendríamos nosotros una visión que venga de parte de Dios? ¿Cuánto tiempo sostendríamos una visión? Y no pregunto solamente por los 8 meses que llevamos de encierro pandémico, porque en realidad este es solo el principio de los dolores, según dice la Biblia. Pero si esto continuara o aumentara, ¿cuánto tiempo estarías dispuesto a sostener una visión que Dios te dio hasta llegar al objetivo? La segunda cosa que muestra esta historia que les acabo de leer tiene que ver con las características de los últimos días, de estos últimos días. Creo que en ese relato hay detalles muy claros, muy específicos, que si lo miramos con lentes contemporáneos, vamos a ver cómo hoy mismo está sucediendo todo esto que ahora les voy a comentar. Esas características son, en primer lugar, avances lentos y penosos. Estamos en una época de avances lentos y penosos. Aquí quiero decir, para aquellos que ya han venido con avances lentos y penosos desde antes, quiero decirle que se estaban, o mejor dicho, Dios los estaba entrenando. Dios los estaba entrenando. Ahora viene el tiempo en que caminar lento y penoso, se sabrá por qué, entenderán el por qué, o quizás no. No sé, eso lo decidirá Dios. Quizás Dios quiera explicarte por qué venías lento y penoso, quizás no. Pero tenés que saber que si esa fue tu experiencia en los tiempos pasados, Dios te estaba entrenando. Pero también tenemos que saber que al que vivió colgado de la unción de otro, le costará el doble o más poder avanzar y no estancarse. Porque siempre vivió las experiencias del que tenía a su lado. Aquel que entendió que había que buscar su propia experiencia personal con Jesucristo, aunque haya ido lento y penoso, hoy verá los frutos. Pero aquel que siempre estuvo pegado a la visión de otro y siguió adelante porque el otro seguía adelante, le va a costar un poco más. La segunda característica es que este ha sido un tiempo, y todavía lo será por un breve momento, en que se le cree más a los profesionales, a los estudiados, que a la iglesia. Dice aquí que Pablo, la primera vez que le advirtió que no había que seguir adelante, no fue oído. Prefirieron oír al capitán de la nave. A pesar de toda la experiencia que nosotros como iglesia podamos tener en el trabajo con la gente, en la conducción de masas, en el desarrollo social y comunitario, y aún en la pasión y compasión necesarias para la tarea, todavía no somos reconocidos ni oídos. Tercera característica. Este es un tiempo donde la gente se mueve por incomodidades, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que zarparon de ese puerto a pesar de la advertencia de Pablo porque se sentían incómodos? Este es un tiempo donde la gente se mueve por incomodidades.
Desde los empleados que no están cómodos comenzando de cero, hasta matrimonios que no están cómodos entre sí. Todos deciden moverse, buscar nuevos puertos, con la expectativa de que hallarán un lugar, una experiencia mejor. Y por supuesto que esta sensación también se encuentra en la iglesia, donde hay personas, y entre esas personas muchos cristianos, que no soportan mucho tiempo la presión de una responsabilidad, se sienten incómodos y entonces cambian de ministerio, cambian de grupo de contención, aquí en la iglesia los llamamos grupos de crecimiento, cambian de congregación. Cuarto, así como sucede con las incomodidades, también sucede con las sensaciones. La gente de este tiempo se mueve por sensaciones. Y otra vez en la iglesia vemos la peor versión porque atribuimos nuestros movimientos, nuestras mudanzas a supuestas revelaciones espirituales. Sensaciones. Quinta característica. Este está siendo un tiempo donde las tormentas vienen en contra de todos. El versículo 14, entre otros tantos de los que les leí, nos muestran que así como la tormenta sacudió en el barco a los soldados romanos, a los otros presos, a quién sabe más que estaba ahí, también sacudió a Pablo y a su equipo. Todos fueron sacudidos. Este es un tiempo donde las tormentas sacuden a todos, no solamente es para el mundo rebelde el sacudón no es solamente para el mundo incrédulo, para el mundo opresor, sino aún para la iglesia que tiene una visión. Aún para esa iglesia hay tormentas. Para colmo son tormentas que persisten, ¿sí? No son tan pasajeras como otras que hemos vivido. No las miramos de lejos. No le sucede a otros esto. No le sucede a otras familias esto. Nos está sucediendo a nosotros. Tormentas para todos. En este barco no solo están los que siempre manifestaron tibiezas, estamos todos y todos estamos siendo sacudidos. Sexta característica. Este es un tiempo donde el sistema impone su arrastre. Así como la nave era arrastrada por el viento sin que ellos pudiesen hacer nada. Era lo que gobernaba en ese momento. Y con ese ímpetu genera gran incertidumbre, enojo, temor. Y surgen preguntas, como por ejemplo algunas que yo me anoté, que he oído en estos últimos días que han pasado. ¿Me vacuno contra el COVID o paso a ser un indocumentado por mi rebeldía? ¿Me inscribo en los registros de la FIP o sigo adelante con el trabajo informal pero sin obra social ni beneficio alguno? ¿Pago el arancel del colegio profesional o corro el riesgo de permanecer en el banco de suplentes toda la vida? ¿Me bajo la aplicación en el celular o esquivo todos los controles policiales? Bueno, como este mensaje no es para contestar estas preguntas, las dejo ahí. Séptima característica. Sin dudas que este es un tiempo de pérdidas, desde las materiales hasta las afectivas, pasando por la pérdida de visión y la pérdida de esperanza. Perdón que no sea muy alentador, pero este será un tiempo en el que continuarán las pérdidas aún después de la tormenta. Es un tiempo en el cual quizá solo te quedes con lo básico. Versículo 40, repasarlo después. Octavo, es un tiempo donde se nota y se notará un estado general de abandono. En algunos se notará mucho, en otros solo en algunas áreas. Pero la tentación por abandonar algo y así salvar un poco será tremenda y va a atacar a la iglesia también. Número 9. Aunque siempre lo hemos visto, este será un tiempo donde algunos buscarán salvarse usando los pocos recursos que quedan. Como en el versículo 30 lo vimos. Ni hace falta mencionar que para ellos se van a aprovechar de los más débiles pisándoles la cabeza. Número 10. Este es un tiempo donde la justicia humana intentará manifestarse a costa de sacarse de encima a los que creen no aptos, como aquellos soldados que intentaron matar a todos los presos. Les parecía que no servían para el sistema, inservibles. Los trataron de inservibles, versículo 42.
Así que este es un tiempo en el que se busca y se buscará que sea ley la destrucción de los prescindibles. Característica número 11. Todo se detendrá dando lugar a la expectativa. ¿No te encontraste en este tiempo usando algunas frases específicas más que otras veces? Por ejemplo, veremos lo que pasará. ¿Escuchaste esa frase? Quizás más de lo que la oías en otros tiempos. Veremos lo que pasará. Entonces te preguntaron sobre las vacaciones y dijiste, veremos lo que pasará. Te preguntaron por la universidad de tu hijo y dijiste, veremos lo que pasará. Te preguntaron por ese puesto que te habían ofrecido y dijiste, veremos lo que pasará. Te preguntaron por tu matrimonio que fue tremendamente golpeado en este tiempo y dijiste, veremos lo que pasará. Característica número 12 y última por ahora. Pero también será un tiempo que mostrará indicios de mejoras antes que la oscuridad desaparezca. Y creo que eso tiene directa relación con la intervención de la iglesia, que es de lo que te voy a hablar ahora. Porque es el gran tercer tema que abarca, según entiendo, esta historia que les leí al principio. ¿Cuáles son esas características? Bueno, así como la maldad irá en aumento, y eso creo que alguna vez también lo habrás dicho, ¿no? A causa de la presión, a causa de la tormenta, la maldad irá en aumento, pero también irá en aumento la gloria que se mostrará sobre la iglesia. Y lo vemos en la vida de Pablo. La gente no consideraba a Pablo de la misma manera cuando comenzó el viaje que a la mitad del camino. La gloria sobre él fue aumentando. Y así también será con la gloria que estará y que está sobre la iglesia que se mantiene sensible a la voz del Espíritu, la iglesia que no pierde de vista el objetivo y que sabe que no morirá hasta que la visión sea alcanzada. Entre líneas, ese fue el mensaje que Jesús le dio a sus discípulos en medio del mar de Galilea, en medio de otra tormenta, cuando le dijo, ustedes no morirán hasta que liberemos al endemoniado gadareno. Bueno, no le dijo con estas palabras, ¿no? Pero es lo que esa historia nos deja ver entre líneas. En esa embarcación, pequeña embarcación, allí con Jesús, nadie se moriría porque había un destino, había un objetivo de cumplir, había un endemoniado que liberar. La iglesia que entiende que tiene un objetivo que cumplir, esa será la iglesia resguardada. Entonces, ¿cuáles son las características de esta iglesia, de la iglesia de este tiempo, la que necesitamos que se manifieste hoy? En primer lugar, tenemos que saber que la voz de la iglesia de este tiempo comenzará a oírse una y otra vez, más que antes. Versículo 21, versículo 31 del capítulo 27, ¿sí? Pablo se levantó un par de veces y empezó a hablar, primeramente quizás con timidez o quizás no tímido porque él no era tímido, pero con seguridad la segunda vez ya lo escucharon más que la primera y la tercera más que la segunda. La voz de la iglesia comenzará a oírse una y otra vez. Segundo, la voz que se hará oír, que esa iglesia soltará, no será una voz de condenación, no nos toca esa parte. No se espera de nosotros que seamos condenatorios, sino que será una voz de ánimo, de vida, afirmada y confirmada con la palabra profética. Versículo 22, versículo 34, Pablo habla lo que escuchó decir al ángel mientras el barco se sacudía. Él solamente repetía lo que Dios había hablado a su corazón y es lo que la iglesia de hoy tiene que hacer. Soltar esa palabra de ánimo y de vida que nuestro mundo necesita. Y les recuerdo que palabra profética o profecía para nosotros aquí en la congregación no es ni más ni menos que la mismísima voz que sale del corazón de Dios. Por supuesto que eso ya de por sí requiere un acercamiento a Dios, una sensibilidad particular a su espíritu. Esa será la voz de la iglesia que entendió que había que encerrarse para escuchar y aprender a escuchar la voz del Padre. Eso se nos recordó hace 8 meses atrás. Tercera,
La iglesia de Cristo de este tiempo manifestará una certeza inusual en medio de las tormentas, a causa de estar bien conectada con el cielo y todo el mundo angelical, que está a disposición del Padre para hacernos avanzar hacia el objetivo. Cuarto, la iglesia de este tiempo es una iglesia que ora por todos, versículo 24. Movida por la pasión y la compasión. Es una iglesia que ya atravesó la barrera del egoísmo, que ya fue ministrada en su temor por el mismo Señor y que ya entendió que su vida no corre peligro a pesar de las turbulencias. Esa es la razón por la que puede poner su mirada en otros, en los que, si se mueren, van al infierno. Es una iglesia que sabe que si algunos se mueren, todos morimos en nuestro propósito. Por eso ora por todos y busca que nadie se muera, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quinta característica, la iglesia de este tiempo pisará terrenos desconocidos, versículo 26, e inesperados, pero serán terrenos de milagros y prodigios para salvación de muchos. No sé si Pablo esperaba hacer milagros y prodigios cuando estaban zarpando del puerto original. Pero ese camino fuera de la ruta establecida por el cual les llevó Dios, haciéndolos desembarcar en una tierra desconocida de la cual ni el nombre sabían, se terminó transformando en tierra de salvación, tierra de milagros y tierra de prodigios. Hoy estás desembarcando en una tierra así. Sexto, la iglesia de este tiempo ministrará el pacto y el plan de Dios, versículo 35, a la vista de todos, y esto traerá ánimo a los que observan. ¿Prestaron atención que lo que hace el apóstol Pablo allí es servir la cena del Señor? Casi que imita la actitud de Jesús, levantando la comida y la copa al cielo, dando gracias y luego repartiendo para que todos coman. Claro, nosotros estábamos acostumbrados, hablando de la cena del Señor, a una ministración del pacto más bien interna, más íntima. Pero esta vez se da frente a todo el mundo, bien pública. Me llamó la atención inclusive que la primera vez que Pablo les dice que coman, aparentemente nadie lo hace por el estado anímico por el que estaban atravesando. Pero sí comen después que se les ministra el pacto, en esta segunda oportunidad. Séptimo y último por ahora. La iglesia del tiempo que viene será reconocida en su autoridad. Eso ya nos lo anticipa el versículo 3. Ahí cuando vemos que ese centurión cuidaba a Pablo de una manera distinta, diferente. Y yo creo que eso tenía que ver en que entre los dos se habían reconocido autoridad. Por supuesto que Pablo reconocía la autoridad del centurión, pero el centurión también había reconocido la autoridad de Pablo, en el cual nos reflejamos todos nosotros. Con esto quiero decirte que algunos nos estuvieron observando atentamente y en este tiempo buscarán que nuestra vida sea preservada. Quizá no sean hijos de Dios todavía, pero ellos ya están tratando de que nuestra vida sea preservada. Esa gente, aunque no lo creas, existe. Por último, déjenme mostrarles algunos resultados de la manifestación de esa iglesia. Porque si ponemos en práctica este mensaje, estoy convencido que seremos parte de esa iglesia que se comenzará a ver muy pronto. Esto que quiero comentarles ahora no depende, que se manifieste la iglesia no depende pura y exclusivamente de nosotros, Congregación El Camino, sino que será una gran iglesia. Ya veníamos hablando de eso anteriormente. Hace tiempo que venimos hablando de una unidad necesaria entre las distintas congregaciones. No sabíamos cómo iba a suceder, hicimos muchos intentos. Ahora estamos en un terreno totalmente sorpresivo, inesperado en cuanto a la unidad entre las iglesias, pero aparentemente ahora sí va a suceder.
Entonces esto que les quiero mostrar ahora, que les quiero comentar ahora, es lo que se verá en esa gran iglesia que ha entendido que tiene un objetivo y que no se morirá hasta que el objetivo sea alcanzado. Primero, tendremos ánimo en medio de la tormenta y como efecto de la predicación. De hecho, habrá en otros que nos rodean ánimo en medio de la tormenta y como efecto de nuestra predicación. Todo lo demás, sueños, proyectos, se va a perder. Pero el ánimo será levantado una y otra vez por la voz de esa iglesia que entendió que este es su tiempo. Segundo, experimentaremos que la satisfacción pasa por otro lado. Y ya no parece tan grave deshacerse de lo que no se utilizará, versículo 38, por ejemplo. Pero en la historia que les leí hay varias veces en las cuales estos hombres se deshacen de lo que había en la nave, hasta deshacerse prácticamente de todo lo que tenían, porque después de esa comida de la administración del pacto, se deshacen hasta inclusive de lo último que quedaba para comer. Tercero, notaremos que el escenario cambiará. Aún contratos para con la iglesia, aún la manera en la que nos han tratado hasta ahora, comenzará a cambiar ese escenario. Aunque la sentencia permanezca firme, porque el objetivo debe ser alcanzado, tiene que ser alcanzado. Y quiero que anotes alguna frase por ahí. Quiero que anotes esta frase: la sentencia garantiza el cumplimiento de la visión. Es muy interesante en medio de la historia anotar esto. No me quiero detener aquí ahora, quizá lo hablemos más adelante. Pero la carrera hacia la visión, hacia el objetivo, no hubiese seguido adelante si no hubiese habido una sentencia. La sentencia que había sobre Pablo garantizó que él llegaba hasta el punto donde Dios lo quería predicando. Te repito la frase: la sentencia garantiza el cumplimiento de la visión. Cuarto resultado, la iglesia verá que de a poco comienzan a tomarse decisiones en base a la voz profética. Por fin la iglesia empieza a tomar un protagonismo. Quinto, la iglesia que tenga clara la obra del Padre experimentará un tiempo de milagros y señales, como lo que vemos en el capítulo 28, versículo 5. Sexto, la iglesia que preste atención notará que camino hacia el objetivo final siempre habrá oportunidades de predicar y mostrar el poder de Jesús y que así multitudes serán atraídas. Es lo que pasa en el capítulo 28. Nunca pensó Pablo tener una campaña evangelística de sanidades y de milagros en una isla de la cual él ni sabía su existencia y mucho menos su nombre. Pero aquella iglesia que tiene la mente abierta y que presta atención encontrará oportunidades de predicar en cada paso que dé, aunque esté en medio de una tormenta. 7. La iglesia que permanezca firme en la visión en medio de la tormenta y mientras ésta dure es la que comenzará a experimentar la restitución. Capítulo 28, versículo 10. Recién allí, al final del viaje, viene una primera recompensa. Y 8. La iglesia que persevera hasta alcanzar el lugar de la visión es la que recibirá ánimo, aliento. Capítulo 28, versículo 15. Me llamó la atención, después de tanta intervención del apóstol Pablo para animar a los demás, para sujetar, para sostener a los demás, para que no se mueran, no se maten, no se depriman, que esta es la primera vez que él recibe aliento. Es la primera vez. Y el aliento y el ánimo que recibe es por encontrarse con los hermanos que lo estaban esperando. Me llamó mucho la atención. La iglesia que persevera hasta alcanzar el lugar de la visión será la que experimentará los privilegios. Los privilegios vienen al final.
Nadie empieza con los privilegios. Trabajá primero y después cobrás, ¿no? Y es lo que te dicen en el mundo. ¿Por qué en el reino debiera ser diferente? En el reino de Dios también es así. Mantenete firme, con tu mente puesta en el objetivo, el que te mostró Dios, y los privilegios vienen. Lo que no puedo asegurar es que todo esto último, estos 8 resultados de la manifestación de la iglesia, suceda rápido. No lo puedo asegurar, no tengo esa palabra para soltarte hoy. Quizá Pablo pensó que por más fuerte que sea la tormenta, solo duraría unas cuantas horas, pero duró semanas enteras. Duró por lo menos más de 2 semanas, ¿sí? Quizás 3, quizás 4. Inusual que una tormenta dure tanto tiempo. Termino diciendo esto, que no hace falta que te recuerde ni que tomes nota de las características del mundo en este tiempo. De todas maneras, te vas a ir dando cuenta. Inclusive quizás en algún momento te mareen las situaciones, como te pasó con las normativas, ¿no? Pero de lo que sí o sí debes tomar nota es de las características que se esperan ver en vos como miembro de la Iglesia de Cristo que se manifestará en este tiempo. De eso tenés que tomar nota. Y para eso es esta escuela, para entender lo que Dios quiere y anotarse como voluntario de primera fila para cumplir con el deseo de su corazón. Te lo resumo en el siguiente párrafo. Primero, no pierdas el objetivo. No bajes la mirada. La meta te da la dirección. En el camino hay distracciones, hay zigzagueos, hay mareos, pero Pablo sabía que llegaba a Roma. No pierdas el objetivo. ¿Qué es lo que Dios te habló? ¿Cuál es el don que te dio? ¿Cuál es la visión que te mostró? ¿Cuál es el llamado que te entregó? ¿Para qué te quiere el Señor aquí? Si has entendido eso, tenés tu meta, tenés tu objetivo, tenés tu visión. Ese objetivo determina tu rumbo. No bajes la mirada, no pierdas el objetivo. Segundo, asegúrate de estar en intimidad plena con Jesús y su Espíritu, porque solo eso te asegurará una voz confiable y una certeza admirable. Hoy podés recorrer el pasillo del hospital que quieras, la clínica que quieras, aún la calle, y vas a encontrarte con la incertidumbre a cada metro que avances. Es llamativo que una persona hoy por hoy, en medio de lo que vive el planeta entero, tenga algún tipo de certeza. Por eso que va a ser llamativa tu certeza. Pero esa certeza estará asegurada solamente por tu intimidad con Jesús, con su Espíritu, oyendo su voz. Tercero, levanta una voz de ánimo que se confirme una y otra vez con la palabra de Dios. No animes desde tu corazón. Llegará el momento que en tu corazón probablemente ya no haya ánimo para dar, pero siempre tendrás ánimo de tu conexión con el Padre. Levanta una voz de ánimo que se confirme con la palabra de Dios. No te comprometas con la condenación, por favor. Insisto, no es nuestra tarea. No condenes a los demás. Busca su salvación. Cuarto, orá por todos. Orá por todos, porque la iglesia que viene es una iglesia que ora por todos, como hacía Pablo. Pablo oró por todos. Oró por cada uno de sus compañeros de viaje, aunque estoy seguro que de la mayoría de ellos no sabía el nombre. Ora por todos. Esa oración por todos moverá tu pasión y moverá tu compasión. Quinto y último, anímate a pisar terrenos desconocidos, aunque sean terrenos inesperados, aunque no estaban tus planes, anímate a pisarlos. Serán terrenos de milagros y prodigios para salvación de muchos.
le pasó a Pablo, te va a pasar. La iglesia que sirve a Cristo nunca quedará sin palabra de revelación, nunca será confundida. El mismo Padre de las luces se va a encargar de que sea así porque Él es el más interesado de que llegues al objetivo, de que cumplas con la visión que Él plantó en tu corazón. Morir en medio de la tormenta no sería un problema para nosotros porque vamos al cielo. Pero de todas maneras, morir sin cumplir el propósito, el objetivo de Dios, sería un despropósito para el cielo. Te morirías antes de poder cumplir el objetivo por el cual Cristo pagó un alto precio. Por eso, no desperdicies tu vida, no la eches por la borda. Fortalece tu comunión con Dios y con los hermanos. Es cierto que la tormenta es fuerte y quizás se ponga peor, pero no hay fortaleza como la de las manos de nuestro Señor en las cuales estamos bien seguros. Quiero terminar aquí con este taller, con este mensaje, con esta palabra. Como te dije al principio, seguramente vas a encontrar muchos otros detalles. Espero aunque sea haberte servido como detonante de más revelación y le pido a Dios que te dé más revelación en esta palabra y tantas otras. Pero entendamos que el Señor está esperando que se manifieste en este tiempo una iglesia que persiga la visión a pesar de las tormentas. No quiero terminar sin invitarte a orar y que, como suelo hacerlo, invitarte a orar mi oración, porque como ustedes ya saben, se lo he dicho muchas veces, el mensaje que les predico primeramente fue un mensaje para mí. Entonces, como fue un mensaje para mí y una palabra que yo mismo tomé y con la cual me comprometí en oración, quiero también permitirte que ores mi oración. Va a aparecer ahí en la pantalla la oración. La puedes repetir si querés, junto conmigo. Padre del cielo, danos sabiduría y revelación. Jesús, danos tu pasión y misericordia. Espíritu Santo, unge nuestras vidas. Que seamos la iglesia que esperas. Que seamos los hijos responsables por los cuales Cristo pagó un alto precio. Rodéanos con vallado de fuego que proteja nuestras vidas, pero que también haya fuego en nuestro interior para hacer correr tu palabra. Y así veamos cómo se extiende tu reino debajo de nuestros pies. Concédenos, Señor, el predicar con denuedo acerca de la salvación que solo tenemos en Jesús. Oramos en su bendito nombre. Amén.